Como iglesia, los invitamos a profundizar acerca de las palabras de Jesús. En el Sermón del Monte vamos a encontrar cómo Jesús nos habla acerca de cómo tratar la ira, el enojo, y por qué es tan grave, por qué pone el homicidio y pone al enojo en un lugar donde la gravedad es algo que nos va a llevar a reflexionar y tomar decisiones, cómo sanar el corazón y tener un corazón lleno de paz. Por eso los invitamos a quedarse en esta charla. Quédese, vea este video en YouTube. Si usted nos visita por primera vez, nos gusta ponerlo en contexto. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, desarrollamos siempre una carta o un bloque en que vamos estudiando e intentamos hacerlo verso a verso para ir desarrollando la idea que tiene. Y hace unos domingos iniciamos el Sermón del Monte, que es lo que Jesús desarrolla en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y el Sermón del Monte tiene un grado de utilidad tan asombrosa para nuestra vida, porque lo que Jesús hace en ese momento, cuando Él va a dar este sermón y va a dar esta enseñanza delante de sus discípulos y de la multitud que lo escuchaba, era comunicarles, transmitirles, contarles a quienes lo iban a oír cómo era el reino de Dios. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, usted puede tal vez encontrar que la información o el conocimiento se ha, digamos que, abierto para que casi que cualquier persona pueda ofrecer lo que conoce. De ahí que a través de redes sociales y a través de todo lo que usted ve, encuentra personas que ofrecen cursos, talleres, masterclass. Hoy en día casi que todo el mundo puede organizar algo para vender su conocimiento. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar para escuchar lo que necesita para su negocio, para algo que usted está haciendo? Y usted dice, no, pues yo hablo siempre con alguien que está continuamente pagando cursos. Y dice, no, encontré esta persona me va a hablar de redes sociales, esta otra me está hablando de entrenamiento. Entonces me cuenta y dice, ¿y cuánto va a pagar? Siempre le pregunto yo, ¿cuánto va a pagar? Y me dice, no, voy a pagar tanto, pero vale la pena, vale la pena. Y yo siempre pienso, ojalá valga la pena porque es mucha plata. Y estamos dispuestos a pagar y deberíamos estar dispuestos como a invertir en nuestra formación. Ahora piense esto, Jesús ofrece un sermón, ofrece el conocimiento que viene del cielo sin ningún costo. Él se sienta allí y hoy usted puede también como en aquel momento sentarse y escuchar el conocimiento más grande del universo a través de las palabras del Creador sin ningún costo. Y no tiene que ser usted algún tipo de persona especial o de un grupo especial. Es que si yo no pertenezco a ese grupo yo no puedo oírlo. No, Él lo ofrece a todos los que quieran oírlo. ¿Qué tan dispuesto está usted hoy a apreciar, a valorar las palabras de Jesús para invertir de su tiempo y oír lo que Él dice y luego integrarlo a su vida? De esto va el Sermón del Monte, de este grado de riqueza y de importancia. Quiero que vayamos a los textos de hoy, porque ya con este es nuestro cuarto episodio del Sermón del Monte, y usted se va a asombrar o le va a gustar o va a escuchar cuál es nuestro tema de hoy. Versículo 1 dice que Jesús, al ver que las multitudes se reunían, subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Y a partir de ahí, los episodios anteriores y nuestra enseñanza de hoy. Versículo 21 dice lo siguiente: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Y cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que dice que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Nota
lo que Jesús está comunicando en este momento. Jesús está hablando de uno de los mandamientos más conocidos por la humanidad, uno de los que hace parte y se ha incorporado en todos los momentos de la historia. No matarás. Y toma el mandamiento de no matar y lo relaciona con algo que tal vez para ti, para mí, pareciera no tener tanta importancia. Tal vez quienes lo escuchaban empezaron a oír a Jesús diciendo, ustedes han oído no matarás, y automáticamente uno piensa, ok, ese casi todos, espero que casi todos acá puedan decir, ese ya lo cumplí, ¿sí? Si no, pues esa es otra conversación. Digo, y entonces usted podría decir, oiga, muchos pensarían, yo ya lo cumplí. Sin embargo, Jesús va a explicar el significado más profundo del mandamiento de no matar. O sea, las implicaciones que en realidad en el corazón de Dios tiene el mandamiento de no matar, de no asesinar. Y Jesús, escuche esto, señala el enojo y lo conecta con ese mandamiento, con uno de los delitos más viles y más oscuros y más degradantes, que es quitarle la vida a otro. Con uno de los pecados más dolorosos, porque asesinar, quitarle la vida a alguien, no es solo privar a esa persona de lo que iba a vivir, sino a toda su familia y a los que lo amaban. Entonces, este mandamiento de no matar es uno de los más dolorosos y Jesús lo conecta con el enojo. ¡Wow! Y entonces hoy tenemos que preguntarnos, hoy vamos a hacernos esta pregunta y vamos a intentar responderla de la manera más juiciosa posible. ¿Qué tan peligroso puede ser el enojo? ¿Qué tan peligroso puede ser el enojo? ¿Te has arrepentido alguna vez de haber dicho algo o haber escrito algo enojado y luego dices, ay, yo no debía haber dicho esto o yo no debía haber enviado este mensaje? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuál es el conflicto que recuerdes, que puedas recordar por la razón más tonta, pero que la persona se enojó tanto que generó el conflicto y dice, pero no era para tanto y mire hasta dónde llegó? Mire, en la historia de la humanidad, no es casualidad que una de las historias más épicas de Occidente y que hoy estamos recordando con una película que que está como publicitándose ahora, que es La Odisea. Esta historia, pues todo lo que se escribió, tiene que ver precisamente, inicia precisamente con uno de los sentimientos y a causa de ese sentimiento, una de las consecuencias más grandes según este relato, que es el relato del enojo. Porque allí ocurren muchas cosas en esta historia de la Ilíada y de la Odisea, pero básicamente comienza por el enojo de un rey, por la ira de un rey al que su esposa se va con otra persona, pero no termina allí porque el enojo y la ira de este rey al que le han quitado o en el que su esposa lo ha abandonado termina o se degrada en una guerra de 10 años en la historia. Pero dentro de esta historia lo que más se recuerda no es el enojo del rey, sino el enojo de uno de sus guerreros llamado Aquiles. Si recuerda la historia y la película, y Aquiles, y de aquí es donde viene uno de esos memes más conocidos, se llena de ira porque en un momento de la historia asesinan a su primo Patroclo. ¿Sí lo ha escuchado? Cuando llegas a la iglesia y no ha llegado el que te invitó. ¡Patroclo! ¡Patroclo! Bueno, ese meme está inspirado en esta escena en donde Aquiles pierde a una persona que amaba mucho, que es Patroclo. Y a causa de la ira, él termina asesinando a Héctor y toda esta historia se desarrolla a causa del enojo. Así que no es un sentimiento menor y no son las consecuencias del enojo algo menor según las palabras también de Jesús. Por un momento de ira, muchos han llegado a terminar con años de amistad. Por un momento de enojo, muchas amistades se han interrumpido por años. Por un momento de enojo mal manejado, muchos matrimonios se han fracturado con heridas que no han logrado sanar. Por un momento de enojo, hay personas que han terminado alejándose de la iglesia. Y por un momento de enojo, hemos hecho cosas que hoy incluso no sabemos cómo arreglar. Porque aunque quisiéramos retomar, ya no sabemos cómo hacerlo. Y todo eso por un momento de enojo. El enojo es un peligro real que Jesús señala. Y hoy vamos a responder por qué es tan peligroso el enojo. Mire, postergar, el solucionar el enojo
es lo que facilita que una herida se infecte y se agrave. El enojo es el que, mal manejado, termina destruyendo puentes y separando corazones. El enojo es el que nos convierte a nosotros en medios de destrucción para otra persona. Eso hace el enojo. Así que piense en esta frase y quédese con esta frase. El enojo destruye, pero la reconciliación protege. Y aquí es donde vamos a empezar a centrarnos en la respuesta. El enojo abre un camino de destrucción que hiere a otros y termina consumiéndonos a nosotros mismos. En cambio, la reconciliación rompe ese camino y nos conduce nuevamente a la paz con Dios, a la paz con los demás y con nuestro propio corazón. Piensen en esta frase. El enojo destruye, la reconciliación protege. ¿Puede decirla conmigo? ¿El enojo qué hace? Destruye. ¿Y la reconciliación? Protege. ¿Para quiénes es esta enseñanza de hoy? Para los que cargan una herida sin sanar, para los que no han podido perdonar, para los que no saben si deberían dar el primer paso después de estar enojados, para los que lamentan haber hecho algo a causa del enojo o para los que simplemente quieren aprender cómo tener relaciones más sanas. Vamos a ir a nuestro primer punto y es ¿qué tan peligroso puede ser el enojo? Punto número 1, ¿qué tan peligroso es el enojo? ¿Qué tan peligroso puede ser el enojo? Es muy grave porque el enojo conduce a la destrucción. Jesús nos muestra que el enojo es mucho más grave de lo que pensamos porque daña a una persona y no comienza cuando le quitamos la vida, sino cuando le quitamos su valor, dignidad. Ese es el verdadero peligro del enojo, el quitarle a la persona ese valor y esa dignidad que tiene. Cuando empezamos a estudiar los versículos, observamos que el Señor Jesús dijo, ustedes oyeron que dijeron que no asesinen, pero luego nombra ciertas, digamos, consecuencias, muestra un juicio, un castigo, el fuego del infierno, pero también habla acerca de que el enojo puede conducir a estas cosas. Es verdaderamente grave. El enojo es grave delante de los ojos de Dios porque esa ira no solamente cambia mi estado de ánimo, sino que cambia la manera en la que yo veo a las personas que me rodean. Y si ya la veo de manera diferente, dejo de amar a mi prójimo y comienzo a despreciarlo. Piensen en esto, cambia la manera en cómo piensas de él, sus palabras y sus acciones. Hace 100 años un científico, un doctor, George M., inventó unas gafas que invertían la manera en cómo uno observaba el mundo. Entonces, él se ponía estas gafas y lo que estaba abajo lo veía arriba. Entonces, él las usó durante varios días de manera continua y claro, al principio cuando se las ponía y intentaba comer, él veía cómo tomaba del plato, era de la parte de arriba y hasta caminar era muy difícil. Pero él empezó a adaptarse a ver con este tipo de gafas. Entonces, con el tiempo empezó a hacer su vida de manera normal y el cerebro se adaptó a esto. Pero lo curioso viene cuando él se quita las gafas y él empieza a ver la realidad al revés. Ya le era difícil vivir en la realidad porque le era ahora contrario. Ahora veía la realidad de manera diferente. La ira produce algo como las gafas, hace que yo no pueda percibir bien a mi hermano, ni darle el valor que Dios le dio. Si Dios en la realidad le da un valor y una dignidad, la ira distorsiona ese valor. Me gustaría que leyéramos un versículo en el que se habla acerca de esta historia de la Biblia de José y sus hermanos. En esta historia, los hermanos de José empiezan a tener rabia contra José y empiezan a querer matarlo y hacen planes y conspiraciones para matarlo, pero él era el hermano menor de ellos. Entonces, me gustaría que leyéramos los versículos para introducirlos un poquito en esta historia donde la ira resalta. Dice, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que ellos. Él era como el hermano consentido. No tenían una sola palabra amable para él. Cuando José se acercaba, ellos hicieron planes para matarlo. Aquí viene el soñador. Dijeron, vamos, matémoslo. Y es que, piense un poquito en esta historia. José tal vez tendría alrededor de unos 17 años. Los hermanos ya eran mayores, ya trabajaban en la finca y hacían muchas cosas. Pero José no tenía el corazón de ellos, él no estaba bravo con ellos. Así que imagínenselo cómo él se levantaba en las mañanas. Hola, buenos días, hermanos. Pero la mirada, por causa de la ira de ellos hacia él, hacía que ya contestaran diferente. Entonces, buenos días.
¿Ha notado eso también usted con respecto a alguien en la vida? Hola, buenos días. Buenos días. Ya no contestaban igual. Inclusive un día les dijo, hermanos, tengo un sueño. Y vino y les contó un sueño. José, tan amable él con sus hermanos, va a contarles un sueño. Y ya no lo veían a José, la ira que tenían ellos, hacía que ellos ya no quisieran ni hablarle, ya no veían a José como que me va a contar algo bueno, algo de su vida, algo que en la noche vivió, sino, de seguro que esta persona trae algo malo. Entonces ellos, cuando escuchaban a José, ya no pensaban era lo peor de José. O sea, esto lo está diciendo es por algo malo. Pero José no estaba diciendo nada malo, él lo estaba diciendo con un corazón sincero, bonito, lo que él vivía. Al final, José termina acercándose a los hermanos que se van como a un campamento lejos, y cuando él ve a sus hermanos, él dice, mire, allá están mis hermanos, pero cuando ellos lo ven, ya no ven al hermano. Dice, empiezan a burlarse de él. Entonces, allá viene el soñador. Ya le quitan esa palabra tan especial de hermano, allá viene el soñador. Qué duro, porque la ira hace que yo cambie la manera en cómo pienso de alguien, pero también la manera en cómo hablo. Por eso el Señor Jesús decía que el juicio también está relacionado con el que le dice, este estúpido, este tonto. ¿Has escuchado esas palabras? ¿Las ha dicho? Sé tonto, con esa intención en el corazón de menospreciar, de quitarle el valor a la otra persona. ¿Qué le pasa? Es que y siente cosas como, es que es tonto, es que es estúpido, es que es esto. Pero realmente lo que está haciendo es quitarle el valor, porque ya no es mi hermano, ya no es el prójimo. Eso fue lo que pasó con José. Me gustaría que miráramos, por ejemplo, a Caín. Caín y Abel es otra historia tremenda, porque es la historia también entre hermanos. Y Caín mata a Abel porque Abel da una ofrenda a Dios y a Dios le pareció bonita la ofrenda de Abel, entonces Caín se llenó de enojo. Pero porque quisiera que pensara un poquito en el corazón de la persona que se llena de ira. Dice esto en el versículo 5 y 8. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Qué? Que Dios se puso contento con la ofrenda que Abel dio. Entonces Caín se enojó contra su hermano y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Notan cómo algunas cosas relacionadas con la ira y el enojo cambian inclusive mi apariencia? Y cómo en las personas se nota aquí que el ceño se frunce y se ponen así. Eso era lo que le pasó a Caín. Caín ya su vida no era igual, se veía enojado. Le preguntó el Señor a Caín, Dios, ¿por qué estás tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo. Un día, Caín sugirió a su hermano, salgamos a los campos, y mientras estaban ahí, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Hay algo tremendo en esta actitud y en esto que empieza a cargar. Ya hace que la cabeza no se levante cuando alguien tiene enojo, sino que la pone hacia el piso, ya cambia su semblante, ya no vive ni disfruta la paz. La ira puede robar la paz del corazón y por eso para Jesús es tan grave. Puede hacer que se llene de sospechas y vivir intranquilo, como sucedió con Saúl y David. Cuando Saúl se enoja con David, él piensa que en todo momento David le está conspirando contra él y le va a hacer algo malo. Y esto es duro también para Saúl, porque imagínese vivir pensando que otra persona siempre me está buscando hacer lo malo. O sea, no puedo estar tranquilo porque entonces vivo de sospechas de otra persona. O también como los hermanos de José que empiezan a tratarlo, a insultarlo. Pensaba en esto, el amor, el odio nos hace inclusive no disfrutar de las cosas bonitas, podernos alegrar de las cosas que son correctas. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo llega a casa, el hermano, ¿qué hace al ver a su hermano? Dice que se llena de enojo, está rabia, está bravo porque el hermano volvió a la casa, pero el papá está haciendo una fiesta porque acaba de rescatar a su hermano que estaba muerto y volvió a la vida, pero el que tiene el corazón con ira no es capaz de disfrutar. No puede disfrutar de una fiesta, no puede disfrutar y alegrarse con lo que realmente debería alegrarse. Y es como el Señor diciéndonos,
¿qué hay en el corazón? ¿Qué sucede en el corazón? Pues el corazón no va a disfrutar de la paz, no va a poder alegrarse, se va a llenar de angustia, se va a llenar de rencor. Y al final eso lo va a hacer culpable de unas consecuencias más graves. Me gustaría que pensáramos en esto. Toda familia herida y toda sociedad dividida tiene una misma raíz. Corazones que permitieron que el enojo creciera y nunca buscaron la reconciliación. Y es que el problema del que Jesús está hablando, lo que Él está señalando en esta masterclass, la más importante de nuestra vida que Jesús está dando, es que el problema, uno de los mayores problemas a los que usted se va a enfrentar en esta emoción del enojo, no es solo una emoción. Es que el problema no es solo que cambia mi ánimo por un momento. El problema del enojo es la capacidad que tiene de dominar el corazón y llevar mi corazón para que a degradarse a un punto en donde yo le quito el valor a otra persona. ¿Tan grave es el enojo? Pues Jesús nos muestra que el camino al que conduce el enojo nos va a llevar a eso, a quitar el valor a otro, pero no solo el valor del otro, sino a quitar la alegría de mi vida. Sin embargo, seguido de el enojo, Jesús habla del otro camino que puede cuidar y proteger mi corazón para que yo no vaya por ese sendero de amargura, de ira, de envidia y que todo eso que el enojo promueve, y es la reconciliación. Jesús nos muestra el camino que puede romper el camino de destrucción que el enojo produce. ¿Y cuál es ese camino? La reconciliación. Entonces, mire usted y léalo conmigo. La reconciliación, ¿qué hace? Protege tu vida. ¿Puede decirlo conmigo? La reconciliación, ¿qué hace? Protege tu vida, porque si el enojo tiene la capacidad de deformar tanto lo que soy por dentro, así como el enojo deforma la cara de uno cuando está enojado. Si yo le dijera a usted que haga cara de enojado, ¿cómo haría? Sí, usted se ríe, pero ¿cómo hace la cara de enojado? Como que usted se deformó y su cara mudó el semblante, usted está en otro. Así como tiene la capacidad de afectar su rostro, imagínense cómo afectará su corazón, su paz mental, sus emociones. Lo que a usted le hace falta probablemente no son más vacaciones, más días de descanso. Usted está pensando, ¿y cómo hago? Lo que tienen que hacer es ir por el camino de la reconciliación para salir de todo ese enojo. La reconciliación protege tu vida. Así que mire lo que Jesús dice acerca de la reconciliación, o lo que usted puede recordar. En el reino de Dios, la reconciliación no es una opción. ¿La reconciliación no es qué? No es una opción. Es la respuesta que Jesús nos da para proteger, y aquí usted se va a asombrar un poquito, pero debe entenderlo, para proteger nuestra amistad con Dios y evitar que el conflicto siga causando más daño. Así que tratar con el enojo no es algo opcional, no es si usted quiere, no es si se aguanta, es que lo necesita. Y esto es lo que el Sermón del Monte le está revelando dentro del reino de Dios. Es una necesidad si no quieres terminar siendo culpable de hacer daño a tu prójimo. Y usted podrá pensar, no, pero yo no sería capaz de llegar a tanto, pero ya sabemos que no tienes que llegar a tanto como quitarle la vida, sino llegar a quitarle el valor, la dignidad y a menospreciar a otra persona que está creada también a imagen de Dios. ¿Cuándo? Cuando la denigras con tus palabras, la maldices con lo, ojalá le vaya como le ya, sí, al motociclista que pasó, al que le hizo ya. Eso que usted siente, eso. Entonces no tuvo que llegar a darle con el casco al motociclista, solo tuvo que darle con sus palabras. Usted se cayó de la cama cuando era pequeño, no sé. Si usted cree que tener una herida es algo serio, ¿sí? ¿Se ha lastimado últimamente? Si usted cree que tener una herida ya de por sí es serio, imagínese la gravedad de tener una herida infectada. Ahora, sé que tenemos conflictos y diferencias con nuestro prójimo, los vamos a tener, y esos conflictos que tengamos van a causar heridas. De por sí, el hecho de tener que convivir, de tener relaciones, de tener amigos, de estar en una iglesia, causa choques y puede causar heridas.
Pero si de por sí la herida es difícil, imagínese una herida infectada. Entonces lo que el enojo va a hacer es infectar las heridas de los desacuerdos con su hermano, con su esposa, con su amigo, con su compañero de trabajo. Entonces usted tiene que aprender a manejar el enojo, porque ya de por sí va a tener diferencias, ya de por sí otra persona va a hacer algo malo, porque sí hacen cosas malas. Pero usted no quiere vivir, aparte de la consecuencia de que lo robaron, hablaron mal de usted, lo chismearon, algo así, con la infección que resulte de algo que le hayan hecho. Eso es lo que el camino de la reconciliación puede hacer, evitar esto. Así que la reconciliación es medicina para el alma, para la mente. Usted no necesita irse a la montaña a abrazar el árbol, que está bien si le gusta, pero la paz que usted necesita está en la reconciliación, en el perdón. Usted puede estar todo el día repitiéndose, soy paz, soy amor, pero si usted en la raíz del enojo está allá adentro porque no ha aplicado la medicina de la reconciliación, usted sigue siendo envidioso, amargado, usted sigue pensando que siempre están conspirando en su contra y tratando de ir 3 pasos adelante para que no se aprovechen de usted. No, usted necesita un corazón en paz, pero la primera paz está con Dios. Por eso quiero que mire este versículo que dice en Mateo. Quiero que recuerde primero cómo lo dijo Jesús. Por lo tanto, esto fue lo que dijo en el Sermón del Monte, antes de leer lo que está ahí. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto, ¿sí?, vienes para la iglesia el domingo, ¿sí?, no lo voy a tomar luego para mal, a presentar su ofrenda. Su ofrenda es su vida, no es la ofrenda del dinero, también se podría, pero es su vida, es su vida. Dice, y viene a ofrenda a presentar en el templo su ofrenda. Y de pronto recuerda que alguien tiene algo contra usted, deje la ofrenda allí en el altar, o sea, no es que no venga, sino venga acá, pero dice, anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. La reconciliación, ¿sí?, o más bien el enojo, o cómo maneje usted el conflicto, usted no lo puede separar. ¿Cómo maneja usted los conflictos con su prójimo? De cómo eso afecta su relación con Dios. No separe su adoración a Dios de la manera en cómo usted trata los conflictos. No diga, sí, no, es que yo tengo mi relación aquí conmigo, mientras usted está en conflicto o sabe que hay un conflicto a su alrededor en el cual usted no ha actuado para procurar la paz. Esa es la palabra clave, procurar la paz. Por eso Él nos llama a la reconciliación en primer medida, porque su corazón no va a poder estar en una buena comunión con Dios si usted no está dispuesto a estar en comunión con su prójimo. En Mateo 6 tenemos las palabras de Jesús que dicen en la oración del Padre Nuestro, como la conocemos, dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Sabe qué? Suena fuerte porque Jesús está diciendo, con el mismo corazón que vienes a decirme que me quieres, no puedes estar diciéndole a tu prójimo, maldiciéndolo o diciéndole idiota. No puedes. Tienes que procurar la paz. Por eso Jesús cuenta un ejemplo en Mateo 18 y él aquí en Mateo 18, él cuenta la historia de un rey que tenía 2 súbditos que le debían mucho dinero y uno de esos que le debía dinero al rey, le debía millones y millones, es lo que dice la historia que está ahí en Mateo 18. Pero él le suplica al rey que por favor tenga misericordia, que no le cobre lo que le debe, porque si le cobrara tenía que quitarle hasta la familia. Así era de grave la deuda. Entonces el rey tiene compasión y le perdona la deuda al que le debe millones. Y este hombre sale y se encuentra con una persona que le debía dinero a él, muy poquito. ¿Y sabe qué hace? Decide cogerlo del cuello y decirle, págueme. Y el rey se entera de esto y entonces se pone bravo y va y le cobra de nuevo. Ahí sí le cobra al que le había perdonado la deuda. Y esto es lo que dice, versículo 32, para que lo contextualice. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado al que le había perdonado la deuda millonaria y le dijo, qué malvado eres. Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. Y entonces pregunta, ¿por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? ¿Entiende cómo es que funciona nuestra relación con Dios? No podemos desconectarla de nuestra relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque si tú realmente eres consciente de la misericordia que Dios te está dando a ti,
si eres consciente de eso, no puedes ser tan mezquino de recibir algo y no dar un poquito al que está al frente tuyo. Eso es lo que está diciendo. Hay maldad en recibir compasión y no estar dispuesto a darla. Hay maldad en el corazón de uno cuando uno dice, Señor, te prometí, o dice esto, y saber todo lo que Dios nos ha perdonado y decir, yo a esta persona nunca le voy a perdonar lo que me hizo. Y entonces Jesús está señalando esto. Tu adoración debe esperar si hay una relación rota que podría reconciliarse. ¿Qué significa que tu adoración debe esperar? Que no vuelves a la iglesia, que no deberías orar, que no deberías leer la palabra, que tú deberías estar interesado por amor a Dios, por amor a Él, deberías estar interesado en solucionar tus conflictos con el prójimo. Mire qué importante es la reconciliación, porque me da la paz con Dios en ese sentido. Y por último, hay una paz también que no es solo con el prójimo, que también tiene que ver conmigo mismo. En Santiago 3 dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. Miren lo que hace el enojo. Dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Y lo que Santiago está describiendo es que la reconciliación en realidad te protege a ti y te permite estar en paz contigo mismo y en tu entorno. Porque el enojo no resuelto siempre produce destrucción. El enojo no resuelto siempre produce destrucción. Por eso Jesús dijo, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. No deje avanzar más ese conflicto. Haga algo por detenerlo. Procure hacer algo para restaurar o para al menos establecer un principio de paz. De no ser así, dice, si usted no resuelve rápidamente el conflicto, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Y entonces él empieza a hablar de cómo el enojo que no se trata complica mi vida. Y tal vez usted en este momento está pensando, ¿y si yo no soy el responsable? ¿Y si la otra persona no desea reconciliarse? ¿Y si el otro es el que siempre está peleando y no soy yo, pero es el otro? Y si es el otro y el otro y el otro, yo sé, porque yo también lo pienso. Pues básicamente aquí hay algo importante. Romanos 12:18 le puede dar claridad. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Hagan qué? Todo lo que esté a su alcance. Lo que Dios va a tomar en cuenta es que usted lo intentó. No siempre la relación que se fracturó se va a restaurar como la relación que era, pero usted puede poner las bases para estar en paz y decirle, yo no deseo lo malo para ti, yo no te voy a maldecir, yo no voy a hablar mal de ti, yo te perdono, ¿cierto? O si es usted el que ha cometido y la otra persona está enojada con usted, entonces usted dice, va y reconoce su falta porque usted quiere solucionar el conflicto. ¿Cuántos amigos o cuántas amistades se han roto para siempre a causa de un enojo que no se solucionó rápidamente y que terminó en envidia, amargura, egoísmo? ¿Cuántas iglesias, comunidades que empezaron a brotar de una manera bonita, como yo digo que estamos brotando nosotros en este momento de la comunidad, creciendo, hasta ahora saliendo los primeros retoños, llegaron a marchitarse y no pudieron dar un fruto grande por problemas de enojo que no se solucionaron? Yo hablo con personas que, oye, qué bueno, y en algún momento le pregunto, bueno, no te vi más, no has vuelto. Están enojadas por algo, porque alguien lo miró, porque alguien no saludó, porque algo no pasó, y se hubiera podido arreglar hablando. Es que yo siento que pensaron esto de mí. ¿Cómo? Pero lo hubieras preguntado, lo hubiéramos hablado. Es más, si la otra persona lo hizo, hasta hubiéramos podido trabajar en algo para la reconciliación. La reconciliación es el camino que te asegura la paz con Dios, te asegura la paz con los demás porque tú procuras en lo que dependa de ti, pero sobre todo la paz interna, porque un conflicto que no se soluciona siempre está latente dentro de ti. Entonces Dios te da las herramientas, el corazón, y te da la capacidad. Él mismo te va a respaldar si tú quieres
trabajar por la paz. Así que recuerda Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, todo lo posible. Y esto me lleva entonces a pensar cómo he visto el enojo en mi vida, qué tan peligroso siento que es el enojo, cómo lo he tratado, qué tanta seriedad le he dado a esta no emoción, sino esta actitud de mi corazón. Me gustó la masterclass de Jesús. Me gusta esa masterclass del enojo porque yo no había visto la gravedad. O sea, creo que en la medida que conocemos a Jesús, Él nos dice, ¿ustedes creen que el homicidio es grave? ¿Que el asesinato es grave? Yo les voy a mostrar algo. Y nos muestra algo en nuestro corazón. Y qué bonito porque nos ayuda a resolverlo y a poder vivir esa vida en paz. Piensen en este versículo que está en Hebreos. Téngalo ahí en su mente y en su corazón. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y pensaba un poquito en la historia de José. Yo les venía contando que a José los hermanos empezaron a verlo con odio, lo metieron a un pozo y él escuchaba dentro del pozo cómo los hermanos estaban planeando matarlo. Al fin pasan unos mercaderes y ellos deciden venderlo como un esclavo y se lo llevan como esclavo a Egipto. Vive una vida terrible y allá en Egipto no le fue tampoco tan bien. Lo meten a la cárcel acusado de algo que no había hecho. Y Dios lo rescata y lo pone en un lugar muy alto, donde termina siendo el segundo al mando en Egipto. Y pensaba en lo que hizo el de grande o lo que se resalta en la vida de José. No es que él no haya tenido heridas ni razones con las cuales odiar a sus hermanos. Él tenía heridas muy profundas, o sea, realmente lo que los hermanos le hicieron fue grave y tuvo muchos años para dejar que esa herida se infectara. Pero José hace algo diferente. Decide no guardar rencor. Decide sanar la herida. Él decide no tomar todas esas cosas que sus hermanos le hicieron, cómo le hablaron, Y tiempo después, los hermanos vienen a Egipto porque hay una hambruna y él tiene la posibilidad de salvarles la vida. Y cuando se encuentra con ellos, él ya había sanado su corazón. Él ya tenía un corazón sano, él no guardó rencor por todo lo que le hicieron. Si había alguien que podía guardar, o sea, decir, tengo razones, era José. ¿Y qué hizo José? Los abrazó, los besó y los perdonó. Ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos, donde disfrutamos de la paz, de la reconciliación, como Dios quiere. Antes de tomar la cena, leamos esto último en la pantalla. ¿Qué tan peligroso puede ser el enojo? No permitas que el enojo siga escribiendo la historia de tu vida. Da el primer paso. Busca la reconciliación con Dios y permite que su gracia transforme la manera en que te relacionas con los demás. La reconciliación puede detener el camino de la destrucción y abrir el camino hacia la paz que Dios quiere para ti. Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Al recibir por fe su perdón, descubrimos una nueva forma de vivir. Ya no respondemos al enojo con más enojo, sino con la gracia que nosotros mismos hemos ya recibido de Jesús. Así que me gustaría que, pensando en la gracia de Dios, nos pusiéramos de pie y tomáramos los símbolos, nos sentáramos nuevamente pensando en esto.